Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra muy especial. Es la tercera ocasión en la que vamos a ver los hábitos de la iglesia en su trabajo en la iglesia de Jerusalén. Por eso vamos a estar leyendo la palabra de hoy, que es Hechos 5, del 12 al 16. Vamos a leer la palabra del día de hoy, entonces, Hechos capítulo 5, versículos 12 hasta el 16. Y lo vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por darnos hoy tu palabra. Gracias por traernos ante ti para tener un tiempo de adoración. Señor, tu presencia llene este lugar. Tu Espíritu Santo llene nuestro corazón. Ayúdanos a entender bien lo que tú nos dices hoy, a tener un corazón rendido ante esta palabra. Señor, hoy queremos encontrar una vez más tu sanidad y entender que fuimos llamados también como instrumentos para tu gloria. Bendícenos, Señor. Te pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 12, el primero. Leámoslo juntos y a una voz. ¿Ya? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchas señales y prodigios. Uno de los imperios más destacados, uno de los imperios más conocidos y famosos de la historia, fue el de Alejandro Magno. Este poderoso militar asumió el trono con apenas 20 años de edad. Y habiéndose rodeado de grandes y fieles colaboradores, extendió sus fronteras a las tierras más lejanas. Sin embargo, la muerte lo sorprendió apenas 13 años después de su coronación. En ese momento, siendo que no había dado instrucciones sobre el futuro de su reino, se produjo una crisis entre sus generales. Lejos de llegar a un acuerdo, estos hombres se dividieron las tierras conquistadas en 4 regiones y desintegraron así aquel majestuoso imperio. Un tiempo después, todo quedaría en ruinas. Una crisis interna puede ser demoledora, aún para los reinos más poderosos o las alianzas más estrechas. Una crisis interna puede producir la destrucción de los grupos más fuertes y entrañables. Naciones, familias, corporaciones e incluso iglesias son divididas y devastadas a causa del surgimiento de algún conflicto interno repentino. La comunidad de Jerusalén enfrentó su primera gran crisis a partir de lo ocurrido con Ananías y Zafira. La muerte espontánea de este matrimonio, como consecuencia de su mentira deliberada contra Dios, produjo temor en todos los que oían lo sucedido.
Podemos imaginar cuán consternados estarían los hermanos. Ante esta situación, ellos hubieran podido sentirse atormentados, dolidos y asustados. Hubieran podido desanimarse y decidir abandonar la iglesia. Pero esto no sucedió. Por el contrario, entendieron que debían mantenerse alertas y más unidos que nunca para continuar con la misión que su Señor les había encargado. Siempre podrán aparecer conflictos a nuestro paso. Siempre podrán aparecer conflictos a nuestro paso. No estamos exentos de esto. Sin embargo, necesitamos aprender del ejemplo de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Como ellos, decidamos hoy no estancarnos en las crisis presentes ni en las heridas del pasado. Antes bien, levantémonos en el Señor. Seamos en Él restaurados, seamos en Él sanados, para continuar la labor de ser testigos e instrumentos de su gracia, para que unánimes podamos impartir su sanidad y salvación a las almas, experimentando muchas señales y prodigios en el Señor. Amén. El relato de hoy comienza diciendo: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Leámoslo juntos, ¿sí? ¿Ya? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dado que este pasaje aparece inmediatamente después del terrible juicio sobre Ananías y Zafira, podríamos pensar que su contenido se encuentra fuera de contexto. Pero no es así. Hay una íntima relación entre esta palabra y la anterior. Porque principalmente el propósito de este relato es revelarnos que después de la crisis, la armonía de la iglesia fue restaurada. Los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Esta era una clara respuesta a esa oración que hicieron los creyentes cuando Pedro y Juan fueron liberados de su primer encarcelamiento. En esa ocasión, los hermanos habían alzado su voz diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Conforme a esta oración, Dios estaba obrando con poder por medio de su Espíritu Santo. Junto con las enseñanzas de los 12 que proclamaban con todo denuedo el nombre de Jesús, el Señor hacía por mano de ellos varios milagros. Estas obras atraían la atención de las multitudes que se acercaban para oírlos. Así que el pueblo disfrutaba de la bendición de los 12, tanto en las muchas señales y prodigios como en la enseñanza del Evangelio de la salvación de Jesús. Lucas añade que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De esta forma, vemos que algunos mantenían cierta distancia con la iglesia. Tal vez los invadía el temor por haber oído lo sucedido a Ananías y a Zafira. Quizás conservaban cierto recelo en cuanto a lo que predicaban los 12. Aún así, los escuchaban de buena gana, si bien no estaban listos a creer en Jesús y seguirle. Mostraban respeto a los apóstoles y los reconocían grandemente por sus vidas ejemplares. De este modo, los 12, los apóstoles, se ganaron la estima del pueblo. Sin embargo, debemos saber que la admiración no es igual que la fe. La admiración no es igual que la fe. El respeto hacia la palabra de Dios no es sinónimo de salvación. Debe haber arrepentimiento. Debe haber genuina fe en el Señor Jesús. Debe haber entrega. Por más que haya quienes miren con agrado y respeto a los siervos de Dios y a su obra,
Por más que escuchen cientos de mensajes de lo que Cristo realizó, en ellos no habrá salvación si no toman el compromiso personal de creer en Jesús como Salvador y Señor. Si no se arrepienten de sus pecados y deciden seguirlo. La palabra proclama que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero además dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, solo el que cree en Jesús y se entrega a Él será salvo. Solo el que cree en Jesús y se entrega a Él será salvo. También vos, solo si crees en Jesús y te entregás tu corazón a Él, serás salvo. La salvación no es para los espectadores, sino para quienes toman un compromiso real con el Señor. Para quienes toman un compromiso real con el Señor. Es aceptarlo como tu Salvador y tu Señor. Así que las muchas señales y prodigios que eran hechas por mano de los apóstoles representaban la respuesta del Señor a la oración unánime de los miembros de la iglesia. Asimismo, eran el resultado del trabajo conjunto de sus líderes, que se concentraban en enseñar la palabra de Dios a la gente. Eran la evidencia de la acción del Espíritu Santo en medio de una iglesia madura que encontraba su restauración en el Señor. Pero las muchas señales y prodigios eran un complemento y no el propósito en sí de la labor de los 12. Confirmaban que ellos eran continuadores de la obra de Jesús, quien también realizó muchas señales y prodigios. Aún así, la salvación no viene de ver o creer en los milagros, sino de conocer la palabra de Dios y creer en Jesucristo. Jesús también procuraba que la gente recibiese su mensaje antes que deslumbrarse por sus milagros. Por eso, en una ocasión, Juan nos dice que mucha gente creyó en Él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. La verdadera fe no es aquella que se apoya en haber visto una respuesta milagrosa del Señor. La verdadera fe es la que se apoya en el Señor mismo, por más que a veces su respuesta a nuestra oración no sea la que esperábamos. De igual manera, nuestro principal propósito no debe ser la búsqueda de muchas señales y prodigios asombrosos, sino que el nombre de Jesús sea predicado para la salvación a todo aquel que cree. Que la obra del Espíritu Santo se manifieste con poder por producir la transformación de las almas, de la condenación a la salvación eterna, de la muerte a la vida. No hay señal, prodigio o milagro mayor que este. Que un alma sea transformada. Pero para verlo realizado entre nosotros, necesitamos aprender del ejemplo de los hermanos de la iglesia primitiva. Primero, como ellos, necesitamos levantarnos en Dios de cada crisis que enfrentamos. La iglesia de Jerusalén no se quedó en el dolor, el desánimo o el temor por lo ocurrido con Ananías y Zafira. Los hermanos se levantaron de la adversidad apoyándose en el Señor. La comunidad fue restaurada a fin de continuar su labor en la predicación del Evangelio. Porque es normal que una iglesia fundada en la palabra y llena del Espíritu Santo venza la adversidad en el nombre de Jesús. No que se corrompa, se desintegre o se divida ante la crisis.
Porque es normal que todo creyente que se apoya en la palabra de Dios y vive en el Espíritu Santo, se levante de la tempestad aferrado en el Señor. No que sucumba en el pecado, la desolación o el miedo. Así que también nosotros debemos saber que enfrentaremos tiempos de crisis o tempestad, o tal vez estemos enfrentándolos ahora. Nosotros enfrentaremos tiempos de crisis o adversidad. No estamos exentos de esto. No somos inmunes a esto. Aún así, es allí cuando no debemos dejarnos ganar por la angustia o la desesperación. Por el contrario, reconociendo al soberano Señor que gobierna sobre todo lo creado, debemos encontrar nuestra fuerza en Él, en oración, y levantarnos. Levantarnos en el poder del Espíritu Santo para continuar con la misión que nos ha encomendado, confiando en que en el Señor obtenemos completa restauración. Amén. Además, como los hermanos de la iglesia primitiva, necesitamos mantenernos unidos en el Señor. Unidos en el Señor. Los apóstoles se mantuvieron unánimes, dice la palabra, unánimes. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La crisis no produjo discordias, ni enfrentamientos, ni división entre ellos. Entendieron y aceptaron que Dios había intervenido para mantener la pureza de su iglesia. La unidad produce muchas señales y prodigios. La unidad produce muchas señales y prodigios. Nuestra unidad es el testimonio viviente de la obra del Señor en nosotros y multiplica los frutos de la misión. Precede al milagro de la transformación de las almas para vida eterna. Como resultado de la unanimidad de los apóstoles, Lucas asegura que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Por lo tanto, si guardamos nuestra unidad en el Señor, podemos esperar la asombrosa intervención del Espíritu Santo que traerá a la vida a quienes hoy no conocen a Jesús. David nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si trabajamos unánimes en la labor del Señor, veremos muchas señales y prodigios. Experimentaremos el milagro de la transformación de las almas que se rinden a Jesús. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan con poder allí donde existe sincera unidad entre los hermanos. Haya también entre nosotros esta noble unanimidad que existía en la iglesia de Jerusalén. Y seamos testigos de los milagros del Señor, que transforma el corazón de las almas y las lleva a la vida. Amén. Los hermanos de la comunidad de Jerusalén se levantaron de la crisis y se mantuvieron unidos proclamando la salvación de Jesús. Pero asimismo, puertas afuera, podemos notar que los apóstoles daban buen testimonio ante la gente. Lucas nos dice que a los 12 el pueblo los alababa grandemente. Esto nos hace ver que ellos llevaban una vida ejemplar en su sociedad. No solo sus palabras eran agradables de oír, su vida misma era agradable de ver. Como observamos en la palabra de hoy, ellos se preocupaban por la necesidad particular de sus prójimos. Su genuino interés atraía a las multitudes. El amor de ellos cautivaba a quienes padecían alguna enfermedad. Debido a esto, como describe la palabra, se acercaban a verlos en gran número, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Los que sufrían dolencias tenían la esperanza de tener al menos el más ínfimo contacto con Pedro, aquel apóstol que con su poderosa palabra había levantado a un cojo de nacimiento, aquel que asimismo con su poderosa palabra había hecho perecer a los que pecaron contra el Señor. Todos querían ser recibidos por los apóstoles. La fama de ellos había trascendido los límites locales. Lucas incluso declara que aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No había quien fuese rechazado por los 12. A todos se les daba la bienvenida. Y no había quien no recibiese por mano de los apóstoles la sanidad del Señor. La sanidad del Señor. Porque por más que la gente se esforzaba por ver a esos hombres, por más que pretendiesen recibir un milagro de parte de ellos, era Dios, y no ellos, era Dios quien efectuaba la sanación de los enfermos y la liberación de los endemoniados. Los apóstoles eran solamente, únicamente, instrumentos de su gracia. Dios es también quien efectúa sanidad sobre nosotros. El Señor es quien nos dice: yo te restauraré y sanaré tus heridas. En el Señor es en quien obtenemos absoluta y completa sanidad. No en algún hombre, sino en el Señor. Como confesó David, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hoy también todos nosotros somos invitados a recibir su sanidad. Todos nosotros somos bienvenidos a los tiernos brazos del Señor para recibir el toque de su mano poderosa. En Él, nuestras heridas y dolores más profundos son curados. En Él, nuestra alma encuentra verdadera paz. Nuestro dulce Jesús nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios es quien efectúa su sanidad sobre nosotros. El Señor es quien efectúa su sanidad sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, los hijos de Dios somos llamados a ser instrumentos de su gracia. Como los apóstoles, somos llamados a ser instrumentos de su gracia. Llamados a impartir su sanidad y su salvación a las almas heridas. Llamados a ser canales de bendición. Lamentablemente, no siempre entendemos o aceptamos que fuimos sanados y salvados para amar y servir. Sanados y salvados para transmitir la gracia del Señor. Pero si ponemos nuestro corazón a disposición de nuestro Dios, Él nos usará grandemente para su gloria. Su deseo es sanar y libertar a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón, llevar a los que padecen bajo la sombra de la muerte a la luz de la vida. Él promete: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. A fin de realizar esta obra, así como hizo muchas señales y prodigios por mano de los apóstoles, Él necesita nuestras manos. Él necesita tus manos. El Padre Celestial nos llama diciéndonos: yo haré que seas la luz de las naciones,
para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Luz de las naciones. Rindámonos al Señor para cumplir su voluntad. Él quiere bendecir a las almas a través de nosotros, traerles sanidad y salvación, traerlos a la vida y otorgarles la herencia eterna. El Señor desea realizar muchas señales y prodigios entre nosotros. Seamos para Dios sus manos, sus pies, su boca. Seamos instrumentos de su gracia, portavoces de su palabra. La palabra de Dios compartida tiene poder para transformar al hombre. Tiene poder para traer auténtica sanidad y salvación. Amén. La iglesia primitiva no se estancó en la crisis. Su barco no encalló hasta ser destruido por la braveza de la tempestad. Los hermanos se levantaron y hallaron una profunda restauración en el Señor. Se levantaron y avanzaron con los ojos fijos en su Salvador. Siempre podrán aparecer tiempos de crisis y dolor en nuestro camino. No estamos exentos de las pruebas y las adversidades. Aún así, lo más importante en nuestra lucha espiritual es perseverar en el Señor y levantarnos y alcanzar su restauración y sanidad. Si ante las crisis nos mantenemos unidos, nos mantenemos unánimes, como la iglesia de Jerusalén, daremos un buen testimonio ante el mundo. La iglesia crecerá y veremos muchas señales y prodigios del Señor entre nosotros. Amén. Así que, con los ojos fijos en nuestro Salvador y en la gloria celestial que nos aguarda, como los apóstoles y la iglesia primitiva, mantengámonos unánimes luchando por enseñar y expandir la palabra de Dios. Seamos de consuelo y buena influencia para nuestra sociedad, sirviendo a las almas con amor, acercándolas a la salvación de Jesús. Que de esta manera el Señor haga crecer su iglesia mientras obra con su Espíritu Santo, trayendo sanidad y vida eterna. Mantengámonos firmes y unidos. Entonces Dios nos permitirá ver sus muchas señales y prodigios. Nos permitirá ver la obra transformadora de su palabra. Y los cautivos en la oscuridad de la muerte recibirán libertad y redención por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos a orar juntos. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado a nosotros a la salvación en nuestro Señor Jesús. Tú has obrado en nuestras vidas, trayéndonos sanidad y vida eterna a través de la fe en nuestro Salvador, a través de la fe en Jesús. Sabemos que podrán aparecer en nuestro camino crisis, conflictos, que nos agiten, que nos lleven a tiempos difíciles, pero también sabemos que tú vienes a nuestro lado en todo momento. En ti hay verdadera restauración. Y también sabemos que tú nos has llamado a que no solo disfrutemos de tu sanidad y salvación, sino que también seamos instrumentos de tu gracia. Bendícenos, bendice tu iglesia, para que nosotros podamos trabajar como los apóstoles, como los miembros de la iglesia primitiva, extendiendo tu palabra para la salvación de todo aquel que se arrepienta y crea en Jesús como su Salvador y Señor. Padre Celestial, muchas gracias por habernos considerado a nosotros, aun siendo tan débiles como éramos. Y gracias, Señor, porque tu presencia nunca nos abandona y tú nos fortaleces por tu Espíritu Santo. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre